Muy buenos días, hermanos. Lo máximo que vamos a hacer esta mañana es levantar a Cristo a través de su bendita palabra. Espero que todos los corazones que estamos aquí seamos receptivos a la bendita palabra del Señor. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día como sociedad, como individuos, como familias, es que hemos dejado de lado el estudio de la palabra del Señor. Hoy vamos a levantar la palabra del Señor en este lugar. Hoy vamos a hacer que Cristo haga presencia en este santo lugar. Nosotros venimos a este lugar no solamente para reunirnos con amigos, amigas, venimos a este lugar porque tenemos en nuestro corazón la certeza de que tenemos un encuentro todos los sábados con el Señor Jesús. Si no es así, estamos perdiendo el tiempo aquí, hermanos. Entonces hoy vamos a hacer que ese encuentro sea real con el Rey de la Gloria, con nuestro bendito Salvador. Voy a comenzar contándoles algo que sucedió hace un tiempo atrás. Había una profesora muy buena de religión. Y entonces reunió a todos sus alumnos y les contó una parábola que el Señor Jesús contó. Les contó la parábola del rico y Lázaro. Y cuando terminó de contar la parábola, llamó a su alumno aventajado, el alumno más inteligente de todos, y le dijo: ven para acá, Alex. Dijo: ¿entendiste la parábola? Sí, perfectamente. Dijo: ahora dime una cosa, ¿cuál de los dos personajes te gustaría ser tú? ¿El rico o Lázaro? Y escuchen la respuesta del joven. Le dijo: me gustaría ser el rico aquí y Lázaro allá. Parece gracioso. Y es posible que si yo le preguntara a la iglesia hoy, ¿quién le gustaría ser usted? Usted me diría: pues Lázaro, lógicamente. Pero con nuestros hechos, con nuestras acciones, estamos diciendo exactamente lo mismo que ese joven. Porque queremos llegar al cielo, pero viviendo a nuestra manera, con nuestros principios, con nuestros valores, y dejamos de lado la bendita palabra de Dios. Eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Vamos a ver por qué es tan importante la palabra de Dios en un mundo de tinieblas, en un mundo tenebroso. El mundo está completamente perdido, confundido. Inclusive los que nos llamamos religiosos muchas veces, cuando nos enfrentamos a las personas que nos demandan nuestra fe, no sabemos qué decirle. Porque no sabemos lo que hay en la palabra de Dios. Hoy, más que nunca, necesitamos volver a las sendas antiguas, a la bendita palabra de Dios. Vamos a empezar. El título de la semana de oración es Fieles a sus profetas. Y el título del estudio esta mañana es La palabra de Jehová en boca de sus profetas. Ningún profeta de Dios habló por iniciativa propia. Todos los profetas que llegaban a dar un mensaje de parte de Dios, traían un mensaje ¿de quién? De Dios. Y los escritores de la Biblia, yo me he encontrado con cantidad de personas que me dicen: pero ¿qué evidencia tengo yo de que la Biblia es la palabra de Dios? Eso lo puede haber escrito cualquiera. Y mi esposa dice: en parte será de Dios, en parte no. Vamos a ver qué nos dice la misma Biblia, porque la misma palabra de Dios tiene sus explicaciones. Tenemos también la palabra profética más antigua, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mi pregunta es: ¿cuántos de los que están aquí creen esto? Quiero ver las manos arriba. ¿Cuántos creen que esto es así? Amén, gloria al Señor. Yo también lo creo así. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, si hay algo que la persona necesita para ir a Cristo, es la bendita palabra de Dios. Hay una palabrita muy pequeña que todos nosotros como pueblo de Dios tenemos que desarrollar si queremos alcanzar la victoria. Dos palabras: fe. ¿Saben ustedes lo que es fe? Si yo le preguntara a la iglesia hoy: defíname lo que es fe, ¿qué dirían ustedes que es fe? Fe es confianza, es dependencia de Dios. Es aprender a aceptar los planes de Dios y dejar a un lado los planes míos. Es coger la agenda personal que yo tengo en mi vida y entregársela al Señor y decirle: Señor, aquí está mi agenda.
no vale para nada, me quedo con la tuya. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer eso? A hacer la voluntad de Dios, nos guste o no nos guste. Yo recuerdo, hermanos, en la palabra de Dios, hay historias tan bonitas. Por ejemplo, el caso de Job. ¿Ustedes creen que Job le encantó mucho la agenda de Dios? La agenda que le tocó al pobre Job, una agenda bastante, pero la aceptó. La aceptó y tuvo una recompensa muy grande porque fue fiel a la palabra del Señor. Nosotros también hoy más que nunca, donde hay tanta confusión, donde hay tanta religión, y me encuentro con lo siguiente, todos me dicen lo mismo, es que todas las religiones son iguales. Entonces, si todas las religiones son iguales y todas van para el cielo, porque el Señor dijo que había un solo redil y un solo pastor, y que iba a sacar ovejas de otros rediles para traerlas al redil verdadero, entonces estaría Dios equivocado, ¿verdad? No es lo mismo, no es lo mismo. Y todos decimos tener la verdad. ¿Dónde está la verdad? El Señor Jesús dijo, yo soy el camino y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Hay aquí algún joven? Sí, hay hartos jóvenes. ¿Con qué creen ustedes, jóvenes, que van a limpiar su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué bueno fuera, hermanos, los jóvenes de esta iglesia, que son el futuro de la iglesia, qué bueno fuera que estos principios fueran reales en sus vidas. Que la bendita santa ley de Dios estuviera grabada, no en la Biblia, sino en lo más profundo de su mente y de sus corazones. Y que verdaderamente en sus corazones anide un ferviente deseo de honrar, exaltar y glorificar a Dios. Que nuestro corazón esté siempre imbuido de la presencia bendita del Dios de los cielos. Cualquiera pues que me oye estas palabras que está predicando Jesús, fue uno de los sermones más elocuentes de Jesús, entre otros, pero uno de los sermones más elocuentes de Jesús está en el capítulo 7 de San Mateo. ¿Por qué digo que es uno de los sermones más elocuentes? Porque el Señor Jesús comienza con una cosa y termina la otra, pero todo nos lleva a ¿dónde? Nos lleva al día del juicio. Termina diciendo, por ejemplo, yo no, porque ese no es mi tema hoy, pero termina diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuándo? El día del juicio. Señor, en tu nombre no hicimos grandes milagros. En tu nombre hicimos tantas cosas. ¿Qué hago yo aquí con los perdidos? Yo debería estar allí en la fila de los salvados. ¿Y qué nos va a decir el Señor? Pero miren que el Señor Jesús, en una parte de su sermón, hace un énfasis muy importante en la bendita palabra de Dios. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, porque no basta con oír. Acuérdense que el apóstol Santiago dice que nosotros no tenemos que ser tan solamente oidores, sino hacedores de la bendita palabra de Dios. ¿De qué me sirve a mí oír? ¿De qué me sirve a mí saber el camino si no ando por él? Yo esta mañana les decía en la escuela sabática, ¿de qué nos sirve a nosotros como pueblo de Dios, como iglesia adventista, tener las verdades tan importantes que tenemos si no las practicamos, si no las llevamos a la obra? Al contrario, va a ser una ruina para nosotros porque vamos a ser juzgados en la luz que tenemos. Y el juicio, hermanos, el juicio va a comenzar por aquí, por la iglesia de Dios. Entonces, qué bueno fuera que nosotros no fuéramos tan solamente oidores, sino hacedores. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, soplaron vientos, vinieron lluvias y golpearon con ímpetu sobre aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Yo me imagino, déjenme ustedes, hermanos, que a mí me gusta mucho trabajar con la imaginación. Pónganse ustedes a pensar, hay dos hombres allí. Uno está construyendo sobre la arena, el otro está construyendo sobre la roca. ¿Cuánto creen ustedes que se demoró el que comenzó a construir sobre la arena? Ligerito hizo los huecos, colocó allí todo. Y cuando él ya estaba allí sentado en su hamaca, tomándose su refresco en su casa nueva, miraba al frente y miraba allá al otro pobre cavando allá sobre la roca, decía, qué tonto, ¿verdad? Si hubiera hecho como yo, ya tendría su casa hecha, ¿verdad? Muchos de nosotros hoy en día estamos haciendo lo mismo. Estamos tratando de buscar atajos para llegar al cielo. Eso no vale, hermanos, eso no vale. Solamente hay un camino para llegar al reino de los cielos. Y es a través de nuestro bendito Señor Jesucristo y a través de su bendita palabra.
Y cuando el Señor dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, normalmente decimos que es edificarla sobre Cristo, no exactamente lo que está diciendo, es edificar sobre la palabra de Dios, sobre esta plataforma que nunca jamás va a ser removida. El enemigo ha tratado por todos los medios de desprestigiar y arruinar la bendita palabra de Dios, no lo va a conseguir, porque la palabra de Dios es tan eterna como Dios mismo. Hace poquito, hermano, yo no sé cuántos verían un documental que sacó la National Geographic. Encontraron una Biblia en el fondo del mar. Esa Biblia tendría, ¿cuántos años tendría allí? Esa Biblia estaba por encima, verde, por aquí verde, echada a perder, pero por dentro el mensaje estaba intacto. Intacta estaba la Biblia, se podía leer perfectamente. Dice la palabra del Señor, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Gloria al Señor por eso. Apocalipsis hay un mensaje precioso para nosotros. ¿Saben ustedes lo que es una persona bienaventurada? Si yo les preguntara a ustedes cuántas bienaventuranzas hay en la Biblia, ¿alguien me podría decir en total cuántas hay? En Apocalipsis y en San Mateo, ¿cuántas en total hay? Busquen ustedes, hermanos, hay 16. 7 en Apocalipsis y 9 en San Mateo. La palabra bienaventurado es feliz, dichoso. Y miren lo que dice aquí. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Ahora, no basta solamente con leer y no basta solamente con oír tampoco. Porque a muchos nos gusta que nos den todo mascadito. Venimos aquí los sábados y decimos, yo para qué estudio si voy el sábado a la iglesia y el hermano Santiago me da una cátedra de la palabra de Dios y con eso me voy tranquilo para mi casa. No basta con eso. Aquí dice, bienaventurados los que oyen y los que más. Y los que leen, hay que leer. Y ahora más que nunca que estamos rodeados de tanto engaño, de tanta mentira, porque saben ustedes que lo que más le da éxito a Satanás es trabajar con la Biblia. ¿Con qué creen ustedes que Satanás tentó al Señor Jesús? ¿Con qué lo tentó? Con la Biblia. ¿Y con qué creen ustedes que nos va a tentar a nosotros en estos últimos tiempos? Por eso tenemos que tener un discernimiento agudo, pedirle a Dios que nos ayude a discernir entre el bien y el mal. El capítulo 44 de Ezequiel, versículo 23 dice, enséñenles a este pueblo, a todos, a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, porque hoy más que nunca necesitamos discernir entre lo santo y lo profano, discernir entre la persona que viene de Dios y la persona que viene del enemigo. No creáis a todo espíritu, dice en 1 Juan 4:1, probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo conocemos nosotros una persona que nos está hablando la verdad? Por sus frutos los conoceréis. Si una persona viene, levanta a Cristo en este santo lugar, levanta su bendita palabra, levanta el espíritu de profecía, esa persona está hablando la verdad. Yo lo creo de eso, yo lo creo, porque yo creo en los escritos de la hermana Elena White como profeta para nuestro tiempo. Y creo que si Dios no la dejó es porque la iglesia la necesita ahora más que nunca para discernir las tretas, los engaños, las confusiones que existen en nuestro pueblo cristiano. Hoy más que nunca necesitamos estudiar los testimonios de la hermana Elena White. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 14, dice, haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Asidos de qué? Asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni he trabajado en vano por vosotros. Miren la preocupación que tenía el apóstol Pablo. Pablo era un hombre que se preocupaba demasiado por el pueblo. En una ocasión dice lo siguiente, dice, me alarmo de que ustedes todavía estén necesitando leche. ¿Cómo es posible que una persona que lleve ya 20, 30 años en la iglesia, dice el apóstol Pablo, cómo es posible que ustedes todavía sean como recién nacidos? Si una persona sembrara un árbol, lo normal es que ese árbol a los 2, 3 años ya le vea progresos a ese arbolito. Y a los 10 años, pues ya ese arbolito tiene que dar fruto.
Pues nosotros como cristianos somos arbolitos pequeños, pero no nos podemos quedar pequeños toda la vida. Tiene que haber un crecimiento en nosotros, el desarrollo espiritual. ¿Y ese desarrollo nos lo da quién? El Espíritu Santo. Es el que trabaja en nuestro corazón, es el que nos lleva a una relación íntima con Dios, es el que produce el querer, como el hacer por su bendita voluntad. ¿Pero a través de quién? De la bendita palabra de Dios. Es la palabra de Dios como Dios se comunica contigo y como Dios se comunica conmigo. Recuerden ustedes que antes del pecado, Dios venía y se comunicaba con Adán y Eva personalmente. Hablaban, como decimos en Colombia, tú a tú. Pero a raíz del pecado que dice Isaías 59, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestros pecados han hecho ¿qué cosa? División, división. Y ahora Dios no puede comunicarse con nosotros. ¿Saben por qué? Porque si Dios viniera personalmente aquí, moriríamos nosotros, no resistiríamos la gloria bendita de Dios. Pero gracias a Dios que se comunica con nosotros a través de ¿qué? De su bendita palabra y de los profetas, de sus santos profetas. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánto? Toda. Cuando yo hablo con mi esposa y me dice, no, yo creo que parte sí, pero parte no. Entonces, tendría que leer este texto, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente. ¿Para qué? Para toda buena obra. ¿Cuántas cosas hace la palabra de Dios en el ser humano? Para instruir, una, corregir, dos, enseñar, tres. Tantas cosas hace la bendita palabra de Dios. Saben, hermanos, ustedes saben por qué hay tanta tibieza en la iglesia de hoy. ¿Por qué hay tanta falta de poder en nosotros? Porque hemos descuidado el estudio de la bendita palabra de Dios. Porque nos hemos conformado con un cristianismo ahí. Con una mano le servimos a Dios y con la otra le servimos al enemigo. Y con la otra nos servimos a nosotros mismos. Cuando yo no estoy dispuesto a renunciar a las miserias de este mundo por amor a Cristo, yo no soy digno de mi bendito Señor Jesucristo. Porque Dios no se conforma con menos que todo. Porque Él lo dio todo por ti, lo dio todo por mí. Por eso si nosotros queremos llegar al reino de los cielos, tiene que ser dándolo todo por amor a Cristo. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa debería ser la actitud de todos y de cada uno de nosotros. Dice el Salmo 33, 4 y 5, dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha en fidelidad. Él ama la justicia. El juicio y la misericordia de Jehová está llena la tierra. Qué lindo. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Dios se complace. El Salmo 15 dice, ¿quién habitará en el monte de Jehová? ¿Y quién residirá en el monte santo de Dios? El limpio de manos y puro de corazón. Necesitamos un grado muy alto de santidad, hermanos. Necesitamos mucha santidad para poder habitar en la presencia del Dios de los cielos. Y esa santidad solamente la adquirimos en la palabra de Dios. ¿Santifícalos en qué? ¿Tu palabra es? La palabra de Dios no solamente nos lleva a tener una relación íntima con Dios, sino que hace una cosa muy importante en usted y en mí. Nos santifica. Nos santifica. Nos prepara para estar en la presencia de Dios. Ahora sí vamos a ir a trabajar un poquito con los profetas. Ya trabajamos un poquito con la palabra de Dios. Santiaguito me dijo que tengo hasta la 1, pero yo creo que me va a quedar corto. No me gustan los sermones largos. Este consejo se lo dio Dios personalmente ¿a quién? A Josué. Le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, si estas bendiciones no son una realidad en tu vida, es por una sola razón, porque usted no ha puesto a Dios en el primer lugar en tu vida. ¿Saben ustedes que se llevó una encuesta? Hace poquito hicieron una encuesta en los Estados Unidos y se dieron cuenta de que la prioridad que los hombres tienen
la gran mayoría es el dinero. La gran prioridad, todos los hombres se levantan de la cama es a ver cómo consigo dinero. Y entonces algunos acaban su vida, algunos hasta dejan la religión, abandonan a su esposa, a sus hijos, porque tienen que estar pendientes del dinero. Otros, las diversiones, el caso de los jóvenes dicen, no, porque yo estoy muy joven para meterme a las religiones, que se vuelve un amargado uno ahí. Cuando tenga 50, 60, 70 años, pues ya busco a Dios, pero todavía no, porque estoy muy joven. Por eso está el mundo en la confusión que está, porque tenemos las prioridades equivocadas. Si nosotros colocáramos la vida en un orden, nuestra vida tendría sentido. Acuérdense que lo primero que hizo el Espíritu Santo fue, la tierra estaba como desordenada y colocó las cosas en orden, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, llega a mi vida, lo primero que hace es eso, colocar todo en orden. ¿Cuál es el orden de prioridades? Dios tiene que estar en el primer lugar. En segundo lugar, ¿quién tiene que estar en el segundo lugar? La familia, mi esposa, mis hijos, mis hermanos, ya mis amigos, si tengo amigos. Y entonces ahora sí comienzan las otras prioridades, la salud, el dinero, que son muy importantes. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando le damos prioridad al dinero y no a Dios, eso se convierte en una confusión. Lo único que nos trae esos problemas a nuestra vida. Cuando nosotros comencemos a poner las cosas en su orden, la vida tuya y la vida mía va a cobrar sentido. Y vamos a ser personas gozosas, dichosas, al lado de nuestro bendito Rey y Señor. Ahora sí entramos, como les dije, a hablar un poquito de los profetas. Dice, Ocosías cayó por la ventana de una sala de su casa, que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías el tisbita diciendo, sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel? Que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Nosotros a veces nos parece y decimos, qué locura la de este rey, ¿verdad? Pero es que nosotros en cantidad de ocasiones hacemos lo mismo. Yo recuerdo, hermanos, allí en Pereira, en mi país, había una hermana que tenía una enfermedad de hace muchos años y era muy buena hermana en la iglesia. Pero alguien vino y le dijo, hombre, ¿por qué no vas donde don Gustavo? ¿Y quién es don Gustavo? Dijo, ese señor, con solo verle la palma de la mano, se da cuenta de lo que usted tiene. Se va a sanar seguramente, hermana. Y ella, redondita, se fue por donde don Gustavo. Y el tío le leyó la mano, efectivamente le leyó la palma a la mano y le mandó unos remedios y la hermana se alivió. Pero ¿sabe qué pasó con la hermana? Nunca más volvió a la iglesia. Ese es el peligro que corremos nosotros cuando dejamos la fuente de poder, de santidad, de pureza, que es nuestro bendito Rey Señor, para ir a buscar fuentes que no contienen agua, que son cisternas secas, que solamente nos ofrecen cosas terrenales, cosas pasajeras. Y habemos muchos de nosotros que nos gusta vivir el hoy y el ahora. Y nos olvidamos de que hay un futuro glorioso para los que son fieles hasta la muerte. Quiera Dios que nuestra experiencia no sea la experiencia de este rey. Ahora, yo les decía el tema de los profetas, porque la vida de un profeta no era fácil. Antes del rey Acab, se levantó un rey que llamaba Jeroboam. Y hubo una división en las tribus y él se fue a Samaria. Y él quiso de alguna manera buscar un lugar importante. Dijo, si yo voy a hacer algo aquí en Samaria, tiene que ser un lugar importante. Y entonces de tanto buscar encontró un sitio importante que llamaba Betel. ¿Se acuerdan ustedes qué pasó en Betel? Jacob se durmió sobre una piedra y Dios le mostró un sueño, una escalera que bajaba del cielo a la tierra. Bueno, ese no es mi tema. El caso es que allí Jeroboam levantó un altar y comenzó a llamar a toda esa gente para que adoraran en ese altar. Y entonces Dios, el día que lo estaban inaugurando, Dios levantó un profeta y le dijo, vaya allá y usted va a decir las palabras que yo te estoy diciendo. Y cuando estaban allí en plena inauguración, el profeta se paró allí y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. Y cuando él dijo eso, inmediatamente el rey levantó la mano y dijo, prenderlo. Y cuando dijo prenderlo, se le secó la mano. Los mensajes de los profetas normalmente eran mensajes difíciles, no eran mensajes fáciles. Algunos fueron perseguidos, Isaías murió aserrado en un tronco y cantidad de ellos murieron por llevar un mensaje de Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy en día nos evitamos al pararnos aquí decirle la verdad al pueblo por miedo? Porque nos da miedo, hermanos. Nosotros no tenemos que amedrantar, nosotros tenemos que predicar con una así dice Jehová, aunque se desplomen los cielos.
aunque nos llevan piedras por todos lados, pero estamos en la obligación porque yo soy simplemente un representante de Dios. No son mis palabras, no son mis pensamientos, es la palabra bendita de Dios. Lo que yo tengo que transmitirles a ustedes, hermanos, les puede gustar más, les puede gustar menos, pero esa es mi obligación como atalaya, como embajador de Cristo en esta tierra. Dice, la historia del pecado y el castigo de Ocosías encierra una lección de advertencia que nadie debiera despreciar. Con impunidad, aunque no tributen homenaje a los dioses paganos, millares están adorando en el altar de Satanás, tan ciertamente como lo hacía el rey de Israel. El mismo espíritu de idolatría pagana abunda hoy, aunque bajo la influencia de la ciencia, la educación, ha asumido una forma más refinada y atrayente. Cada día añade tristes evidencias de que la fe en la palabra, en la segura palabra profética, está disminuyendo rápidamente y en su lugar se colocan la superstición, la hechicería y las hechicerías satánicas. Cuando ustedes, hermanos, cuando ustedes dejan de lado el estudio de la bendita palabra de Dios, ¿sabe qué pasa? En el corazón queda un vacío. Y ese vacío tiene que llenarlo alguien. ¿Saben quién lo llena? Satanás. Viene y lo llena con teorías paganas. Viene alguien y te dice, pero es que no es esencial estudiar la Biblia todos los días. Es que es demasiado. Con una vez a la semana que estudie es suficiente. No necesitas tampoco volverte tan extremista, Y a veces cuando una persona se para aquí y predica mensajes directos, decimos, ese hermano es un extremista. No, hermano, no. No es un extremista, simplemente que es lo que el Señor exige para este tiempo. Mensajes directos, levántate, clama a voz en cuello, no te detengas, dice el Señor. Levanta tu voz como trompeta. Ese es el mensaje para este tiempo. La verdad presente consiste en eso, en predicarle al pueblo la verdad tal cual está en la palabra de Jehová. Con una así dice Jehová. Dice, las teorías panteístas no son confirmadas por la palabra de Dios. A la luz de la verdad, enseña que esas teorías son agentes destructores del alma, de las tinieblas, y las tinieblas son su elemento y la sensualidad su esfera. Agradan al corazón natural y dan rienda suelta a las inclinaciones carnales. El resultado de aceptarlas es la separación completa de Dios. ¿Saben ustedes en qué consiste la doctrina de los panteístas? En estos días tuve la oportunidad de invitar a una señora que fue a estudiar conmigo a mi casa, y ella es panteísta. Y me dijo, ustedes predican un evangelio mentiroso, me dijo. Porque es que Dios es todo lo que nosotros vemos. Dios es esas flores, Dios es esa silla, Dios está en todo. Eso es Dios. Cuando nosotros aceptamos esta clase de doctrina, entonces estamos rebajando a Dios a una cosa. Y Dios está por encima de todos los encimas. Nosotros podemos mirar lo que miremos, el sol, la luna, las estrellas. Dios está por encima de todas las cosas. Yo recuerdo, hermanos, en la historia de la hermana Elena de White, el pastor Kelos. ¿Cuántos de aquí conocieron la historia del pastor Kelos? El pastor Kelos existió en la misma época de la hermana Elena de White. Todavía hoy tenemos el privilegio de comer cereales Kelos. ¿A cuántos de aquí les gustan los cereales Kelos? A mí me encantan. El pastor Kelos inventó los cereales Kelos. El pastor Kelos era un hombre de Dios. Pero ¿qué pasó con el pastor Kelos? Se dejó desviar por estos mensajes panteístas. ¿Y dónde terminó el pastor Kelos? En la locura absoluta. Qué lindo que nosotros hoy en día no nos dejemos desviar del camino. Del único camino verdadero, que es a la ley y al testimonio. Si no nos salimos de ahí, estamos en la verdad. Que Cristo Jesús sea lo primero y lo último en nuestra vida. Voy a hablarles también un poquito del pastor Moisés Job. Moisés Job, según se cree, fue el hombre que le dio el nombre a la iglesia adventista como nombre iglesia adventista. Porque estaban allí en un debate, bueno, ¿y qué nombre le ponemos a la iglesia? Él dijo, levantó la mano y dijo, ¿por qué no le ponemos iglesia adventista al séptimo día? Pero bueno, está bien. Fue Moisés Job el que dio. Pero resulta que Moisés Job era un hombre, en ese tiempo no se predicaba como estamos aquí. En ese tiempo se debatía. Hacían un debate con las demás religiones y debatían sobre la palabra de Dios. Era un campeón para debatir.
Pero una noche la hermana Elena White tuvo un sueño y Dios le mostró en ese sueño que el pastor Moisés Job estaba al pie de un precipicio. Un pasito más y caía. Y ella lo llamó y le dijo, hermano, no debata más. Por favor, no debata más porque Dios me ha mostrado que usted está en peligro. Y el pastor dejó de debatir 2 años. Pero a los 2 años le hicieron una invitación que él no pudo. ¿Saben dónde lo invitaron, hermano? Lo invitaron a Rochester, la meca del espiritismo. ¿Se acuerdan ustedes los golpes misteriosos? ¿Dónde eran? En Rochester. Allá lo invitaron. ¿Y saben con quién debatió ese día? Apareció una persona con canas en la cabeza y la hermana Elena de White dice en primeros escritos que era el diablo personificado, el que se enfrentó a él a debatir. Y desde ese día el pastor Moisés nunca volvió a ser el mismo. Él dice, algo me movieron dentro de mis entrañas, de mi cerebro. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que aferrarnos a la bendita palabra de Dios y ceñirnos a ella. Porque nuestra única defensa es el Dios de Israel. Si yo vengo aquí a predicar mis propias teorías, a creerme más que ninguno, con toda seguridad que el enemigo me va a derrotar. Yo no tengo herramientas para pelear contra Satanás, pero tengo a Cristo Jesús en mi corazón. Dice, nuestra situación se ha vuelto antinatural a causa del pecado. Por eso el poder que debe restablecernos debe ser sobrenatural. De lo contrario, no tiene valor. Hay solo un poder que puede restaurar el corazón de los hombres impíos. El poder de Dios en Cristo Jesús. Solo por la sangre del crucificado podemos ser purificados. Solo por su gracia bendita puede hacernos capaces de resistir las tentaciones a una naturaleza caída. Si Dios es una esencia inherente a toda la naturaleza, debe pues morar en todos los hombres. Y para llegar a la santidad, el hombre solo necesita desarrollar el poder que lleva dentro. Eso es lo que enseñan las teorías panteístas. Y por eso es tan peligroso aceptar esta clase de cosas. Ustedes no han escuchado, saca el hombre que llevas dentro, saca el poder que lleva. Nosotros no tenemos ningún poder dentro. Nosotros no tenemos ningún poder dentro de nosotros. El poder que tenemos es el poder del Altísimo, que pueda venir a morar en nuestro corazón. De resto estamos perdidos, hermano. Todo lo que nos enseñen fuera de ahí es teorías. Dice, la voluntad humana, abandonada a sí misma, no tiene fuerza para resistir el mal y vencer las defensas del alma. Son derribadas. El hombre no tiene barreras contra el pecado. Una vez rechazadas las restricciones de la bendita palabra de Dios, no sabemos hasta qué profundidad podemos caer. Los que persisten en estas teorías arruinan con seguridad su carrera cristiana y se privarán de la comunión con Dios y como último, ¿qué cosa? Perderán la vida eterna. Ese es el peligro, hermano, de desviarnos de una, así dice Jehová. La sierva del Señor alarma una y otra vez, dice que tenemos que tener una visión aguda porque desde estos púlpitos se va a venir a predicar una cantidad de teorías que nosotros no nos imaginamos. ¿Tenemos nosotros la visualización aguda para discernir entre el bien y el mal? Pidámosle a Dios ese discernimiento para saber cuándo nos están dando pan de vida eterna y cuándo nos están dando heno, paja. El problema que tenemos hoy en día como iglesia es que no tenemos discernimiento. Aquí viene una persona y canta. Y yo le pregunto a la iglesia, hermano, ¿qué le pareció? Y la mitad dicen, gloria a Dios, muy bien. Y la otra mitad dicen, no sabemos discernir entre el bien y el mal. Necesitamos un discernimiento agudo. Necesitamos hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Mensajes Selectos, tomo 2, página 16, dice lo siguiente: a medida que nos aproximamos al tiempo cuando los principados, las potestades de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes se confabulan para luchar contra la verdad. ¿Cuál es la verdad? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando el poder engañador de Satanás será tan grande que engañará a los mismos escogidos,
Debemos permitir que el esclarecimiento divino agudice nuestro discernimiento para que conozcamos el Espíritu que viene de Dios y que no ignoremos los artificios de Satanás. ¿Se dan cuenta que no es mentira lo que le estoy diciendo, hermano? Necesitamos una visión aguda, una visión de águila, una mente pura. Pero para eso tenemos que dejar que el Espíritu de Dios tome el control de tu vida y tome el control completo de mi vida. O si no, vamos a estar aquí como el pueblo de Israel en el desierto, dando vueltas 40 años y no vamos a llegar a nada. Necesitamos hacer una verdadera reforma para que haya un verdadero reavivamiento en medio de nosotros. Cuando el Señor tiene un canal de luz genuino, siempre se producen falsificaciones. Con seguridad Satanás se introducirá por cualquier puerta que se le abra, dará mensajes de verdad mezclados con sus propias ideas mentirosas, calculadas para derribar a las almas y para conducir a las almas de los seres humanos a la perdición. Así dice Jehová en el trato de Dios con su pueblo: todo se verifica con quietud. A aquellos que confían en Él, con calma y sin pretensiones de exaltación propia, habrá quienes pondrán por obra la palabra escrita y habrá quienes confían plenamente en Jehová. En una así dice Jehová. Tenemos que, hermanos, hacer una autocrítica con nosotros mismos. Y cuando nos traigan un mensaje, no lo reciban a la primera. Estudienlo primero, disciernanlo primero. Si es mensaje de Dios, gloria al Señor. Si no es mensaje de Dios, rechácenlo, no lo acepten. Porque el diablo está trabajando con un 99.9% de verdad y un gramito de mentira. Y yo les pregunto, cuando a mí me dan un vaso de leche y le echo una gotita de veneno, ¿cómo quedó ese vaso de leche ya? Veneno, ya no es leche, es veneno. Así trabaja el diablo con la palabra de Dios. Trabaja con verdades incompletas. Y una verdad incompleta es una completa mentira. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con lo que escuchamos. Termino con esto. La Biblia es la historia más antigua y abarcante que poseen los hombres. Nació de la fuente de la verdad eterna y una mano divina ha preservado su pureza. A través de los siglos ilumina el lejano pasado, en el cual en vano trata penetrar la investigación humana. Solamente en la palabra de Dios contemplamos el poder que puso los cimientos de la tierra y extendió los cielos. Solo en ella hallamos un relato histórico del origen de las naciones. Solo en ella se da una historia de nuestra raza, de prejuicios, orgullo y la fragilidad humana. No tenemos otro argumento, no tenemos otra vía de investigación para conocer a Dios, sino la bendita palabra de Dios. Si usted no está dispuesto, mi hermano, mi hermana, a reconocer a Dios en su bendita palabra, no busque otra fuente porque no la hay. Y voy a terminar contándoles una historia, más o menos en el año 1950, el pastor King estaba predicando en el país más cerrado del mundo para predicar la palabra de Dios. ¿Saben cuál es? Corea del Norte. Y tenía 30 miembros en su grupito, pero no les permitían reunirse en ninguna casa, en ninguna iglesia. ¿Saben ustedes dónde se reunían ellos? Se reunían debajo de una alcantarilla. Por allí debajo de un puente, una alcantarilla grande, el pastor King con sus 30 miembritos iban allí y allí con antorchas abrían la bendita palabra de Dios y hacían el culto. Tal vez los sábados, yo me imagino, los viernes recibían sábado, pero un día pasaba una escaladora, de esas escaladoras grandes por encima, y el techo del túnel se derrumbó y los descubrieron. Y los llevaron delante de los magistrados y dijeron: mire, estos hombres los cogimos con la Biblia. Colocaron la Biblia en el suelo y le fueron diciendo a cada uno: escupan encima de la Biblia, escupan y renieguen de la Biblia. Y ellos dijeron: no lo vamos a hacer, no lo haremos. Entonces, ¿qué hicieron? Mandaron a llamar a sus niños.
y los iban ahorcando uno por uno hasta que los ahorcaron a todos los hijos. Y por último, les dijeron, acuéstense aquí porque va a pasar la planadora por encima de ustedes. Todos se fueron acostando uno por uno y cuando estaban los 30 acostaditos allí, comenzaron a cantar, hay un mundo feliz más allá. La planadora vino, los mató a todos. Yo le pregunto, mi querido hermano, mi querida hermana, hoy tenemos la libertad de estudiar la bendita palabra de Dios y ¿sabe qué hacemos muchos en nuestros hogares? La tenemos así como está aquí, la tenemos de adorno, llena de polvo. Va a llegar el momento, dice la palabra, es que andaremos errantes de mar a mar, buscando palabra de Dios y no la vamos a encontrar. Quiera el Dios de los cielos que usted tenga en su corazón y en mi corazón el deseo de levantar a Cristo en el hogar, en la iglesia, levantar la bendita palabra de Dios y que podamos llevarle al mundo, hoy más que nunca, un mensaje de esperanza. Cristo viene, Maranata. ¿Cuántos de los que estamos aquí les gustaría esta mañana hacer un compromiso con el Señor? Prometerle a Dios que desde hoy vamos a hacer de la palabra de Dios nuestra guía soberana en nuestros hogares, en nuestra familia, y que nuestros hijos puedan ver en nosotros unos sacerdotes, unas sacerdotisas, para prepararlos para vivir con ellos en el reino de los cielos. Pónganse de pie, mis hermanos, los que estén de acuerdo con esto.